Saludos amigos humanos, bienvenidos a la cuarta parte del curso de programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En episodios anteriores aprendimos qué es una función, qué es un parámetro, qué es un módulo y qué son los bucles, e hicimos un ejercicio de una calculadora guardando las variables en otro archivo que usamos como un módulo. Hoy vamos a aprender todos los tipos de variables que hay, también qué son los arrays, y haremos un ejercicio donde usaremos un array para hacer una lista de alumnos con distintos datos sobre los alumnos, importaremos y exportaremos archivos de texto, usaremos el bucle for i object, veremos qué es $null y usaremos un pipe en una canalización. Tipos de variables. En clases anteriores del curso hicimos ejercicios con variables del tipo integer, que son las variables que almacenan números, también trabajamos con variables del tipo string, que son las variables que almacenan texto, pero hay más clases de variables que veremos a continuación. Tipos genéricos. String e cadena de longitud fija de caracteres Unicode texto. Char y a Unicode 16-bit character, lo que le da un intervalo de 0 al 65.535. Byte y el tipo byte, que usa 8 bits, lo que le da un intervalo de 0 a 255, incluido. Int y el tipo int, que usa 32 bits, lo que le da un intervalo de menos 2147.483.648 a 2147.483.647, incluido. Long y el tipo long, que usa 64 bits, lo que le da un intervalo de menos 9223372036854775808 a 9223372036854775807, incluido. Bool, valor booleano verdadero o falso, para asignarle un valor usamos 0 como false, 1 como true, o también podemos usar $true y $false. Decimal. El tipo decimal usa una representación de 128 bits intervalo de valores de -7922816251426433759354395439535 a 7922816251426433759354339 50335. Single e single precisión, 32 bit punto flotante rango numérico muy amplio y pueden representar valores desde aproximadamente menos 3.4 elevado a 38 hasta 3.4 elevado a 38. Double e double precisión 64 bit punto flotante un rango numérico aún más amplio y pueden representar valores desde aproximadamente menos 1.7 elevado a 308 hasta 1.7 elevado a 308. Date time, fecha y tiempo. XML y objetos XML. Array y un array o matriz de valores. Astable y objetos astable. ¿Qué es un array? Arrays o matrices. PowerShell admite matrices de una o varias dimensiones con cada dimensión con 0 o más elementos. Dentro de una dimensión, los elementos se enumeran en orden entero ascendente a partir de 0. Se puede acceder a cualquier elemento individual a través del operador de subíndice de matriz. Entre corchetes. Un elemento puede contener un valor de cualquier tipo, como un tipo de matriz. Una matriz que tiene uno o varios elementos cuyos valores son de cualquier tipo de matriz se conoce como matriz escalonada. Una matriz multidimensional tiene varias dimensiones, en cuyo caso, el número de elementos de cada fila de una dimensión es el mismo. Un elemento de una matriz escalonada puede contener una matriz multidimensional y viceversa. La siguiente sintaxis crearía un array de una dimensión de longitud 4. Si ejecuto lo siguiente, mi array quedaría así. En programación el número 0 cuenta como un valor de posición, por lo tanto si mi array tiene 4 longitudes, estas serían 0,1, 2 y 3. Y no 1, 2, 3 y 4. De forma predeterminada, una matriz es polimórfica, es decir, los elementos no necesitan tener todos el mismo tipo.
La sintaxis para crear una matriz multidimensional requiere la especificación de un tipo, que se convierte en el tipo de restricción de esa matriz. Sin embargo, al especificar el tipo object, realmente no hay ninguna restricción, ya que se puede asignar un valor cualquiera a un elemento de una matriz de ese tipo. Si ejecuto lo siguiente, esto me crearía una matriz de 2 dimensiones, de longitud 4. Podemos entender que un array sería igual que una tabla, donde el primer valor del índice nos localizaría las filas horizontales y el segundo valor del índice nos localizaría las columnas verticales, con la característica de cualquier variable. Por lo tanto, cuando nuestro script deje de ejecutarse, se borrará de memoria. Podemos ver los datos almacenados del array, escribiendo el nombre como si de una variable se tratase. En el siguiente ejercicio, vamos a hacer un script donde almacenaremos en un array el nombre de los alumnos, la edad y el correo electrónico. Para esta labor necesitaremos un array de 3 celdas verticales, nombre, edad y email, y le pondremos un límite de 100 alumnos. Abrimos PowerShell y si como vamos a tener funciones en este proyecto, vamos a crearnos una carpeta dentro de Documents. Nos dirigimos a la línea de comandos y escribimos cd Documents. Una vez dentro nos creamos una carpeta que va a almacenar nuestro proyecto. md_array. Y nos metemos dentro. cd_array. Una vez creada la carpeta, guardamos el proyecto como main ps1 dentro de la carpeta array que acabamos de crear. Ahora vamos a crear nuestro array con 100 líneas horizontales y 3 verticales, le llamaremos $array. $array igual a new-object, espacio, comilla de arriba, object, entre corchetes, comilla de abajo, comilla de arriba 100, comilla de abajo 3. Lo siguiente que necesitaremos será un contador que nos diga cuántos alumnos tenemos almacenados en el array. Creamos el contador y le damos el valor de 0, ya que nuestra lista empezará a 0. También necesitaremos un menú con el que interactuar con nuestro script. Esta vez vamos a usar el bucle while infinito y que solo termine cuando nosotros se lo digamos. Para ello escribimos while, espacio y entre paréntesis, $true, abrimos llave en la línea del while, y cerramos la llave en la línea 11. Al ponerle como condición $true, le estamos diciendo que siempre se ejecute. Por lo tanto, cuando queramos salir usaremos la instrucción break y ahora empezáramos a escribir el menú de interacción. Vamos a aprovechar para comentar el proyecto. Subimos a la línea del array y escribimos algo como, creamos el array con 100 líneas horizontales y 3 verticales. Bajo al contador y escribimos, creamos un contador y bajamos al bucle, y escribimos, bucle con el que crearemos un menú, con la condición siempre en true, tendremos que salir con break. Recordar que los comentarios son para que en un futuro os acordéis de qué hace vuestro código, así que sentiros libres de escribir cualquier cosa que os pueda ayudar en un futuro. Y ahora empezaríamos a escribir el menú de interacción.
Las líneas que tienen comillas, pero no tienen texto, son para dejar reglones en blanco. Escribimos el texto de «Seleccione una opción». El menú lo haremos con el CMDLED WriteHost para escribir lo que queramos que el usuario vea en pantalla y después usaremos un readHost para recoger la opción que pulse el usuario y volcar el dato en una variable llamada $opción. Y ya podríamos empezar con las opciones del menú. La primera será para agregar un estudiante. La segunda opción será para poder exportar a TXT el array, así cuando cerremos el script no perder los datos. La tercera opción será para buscar un estudiante dentro del array. La cuarta opción nos mostrará una lista con todos los estudiantes y todos sus datos. La opción 5, y quizás la más complicada de todo el ejercicio, será importar datos de un archivo de texto y volcarlos a un array. La opción 6 para salir. Y por último agregaremos un texto que nos diga cuántos alumnos tenemos en el array. Y le pediremos al usuario que escriba una de las opciones y la volcaremos en la variable $opción. Ahora lo siguiente será comprobar la variable $opción para poder ejecutar las opciones de nuestro menú. Para comprobar una condición en un script o una función, normalmente se usa un if condicional, pero cuando tenemos muchas opciones, es recomendable usar la instrucción switch. La instrucción switch es equivalente a una serie de if condicionales, pero es más sencilla y consume menos recursos. Escribimos switch y entre paréntesis nuestra variable $opción, que es la opción que ha elegido el usuario en el menú. Abrimos y cerramos llaves y escribimos las opciones de nuestro switch. Uno, abrimos y cerramos llaves, bajamos la llave de cierre, y entre las llaves, llamamos a nuestra futura función. Esta opción equivale a agregar un estudiante, y como vamos a hacernos un módulo externo con las funciones, llamaremos a la función agregar estudiante, que escribiremos más adelante. Los nombres de las funciones son sensibles a las mayúsculas, por lo tanto, el nombre en la declaración y en la llamada tienen que ser exactamente iguales. A continuación, si la función agrega un estudiante, tendremos que sumarle un valor al contador.
porque habrá un nuevo estudiante en el array, con sus 3 datos, así que a la variable $contador le sumamos 1, diciéndole que es igual a ella misma, más 1, y usamos un break normal para que se salga del switch y vuelva al menú de interacción del bucle. La segunda opción es para exportar el contenido del array a un archivo de texto, por lo tanto, llamaremos a la función exportArst y luego saldremos del switch con otro break. La tercera opción será para buscar un estudiante por el nombre y escribir todos los datos que tengamos del alumno en pantalla. Llamaremos a la función buscar estudiante y saldremos del switch con otro break. En la cuarta opción, llamaremos a la función mostrar lista estudiantes. Esta función nos escribirá todos los datos del array en pantalla. La opción 5 de momento la dejaremos en blanco. Hay que tener en cuenta que, cada elemento que se crea en un entorno se destruye al salir del mismo entorno. Por ejemplo, si creamos una variable dentro de una función, la vida de esa variable será la propia función. Cuando la función llegue a su fin, se liberará de memoria todos los elementos creados dentro de la misma función. Por eso mismo los elementos que quieras que permanezcan siempre en tu script, se crearán en la parte superior del mismo, como hicimos con el array y la variable contador. En la opción 6, que es la de salir de nuestro script, usaremos un break 2, para que hagamos un break al switch y otro al bucle while y salgamos de nuestro script. La instrucción default dentro de un switch sirve para cuando el usuario escribe alguna opción que no está contemplada, por ejemplo la 7 o la 8 o incluso letras, podamos escribirle un mensaje que diga, opción inválida, inténtelo de nuevo, después escribimos un break para salir del switch.
podemos probar nuestro main PS1 para ver que no nos da ningún error. En este paso veremos el menú y solo nos funcionará nuestra opción número 6, que es la de salir del script, ya que todavía no hicimos las funciones. Bien, pues ya tendríamos casi terminado nuestro proyecto main, solo nos quedaría la opción 5 del switch e importar nuestro módulo de funciones. Nos posicionamos en la línea 1 del main PS1 y escribimos la instrucción para la importación. Barra inversa función PS1. Ahora nos creamos un nuevo proyecto, lo guardamos con el nombre función PS1 en la carpeta donde se encuentra nuestro main PS1. Al crear las funciones es importante no dejar espacios en el nombre y respetar las mayúsculas y minúsculas. La primera función que vamos a crear será la de agregar estudiante, así que escribimos lo siguiente. Función agregar estudiante, abro llave y cierro llave y me posiciono dentro de las llaves. Necesitaremos que el usuario nos facilite los datos, así que se los solicitaremos con el cmdlet read host y lo volcaremos en las variables. $nombre y le volcamos un read host con el texto ingrese el nombre del estudiante. $edad y le volcamos un read host con el texto ingrese la edad del estudiante. $email y le volcamos un read host con el texto ingrese el correo electrónico del estudiante. Ahora, vamos a escribir en el array los datos, usaremos la variable $contador para asignar el número horizontal del alumno dentro del array, y rellenaremos los campos de la línea, como si fuera una línea, cada alumno, con sus 3 campos verticales. Por ejemplo, si tengo al alumno número 0 en la posición del array, $contador será 0, y su nombre estará guardado en la posición 0,0 del array, la edad en 0,1 y el email en 0,2. Escribimos $array entre corchetes $contador, 0, que sería la posición vertical del nombre dentro del array, igual a $nombre, para introducir el nombre.
$array entre corchetes $contador, 1 que sería la posición vertical de la edad dentro del array, igual a $edad. $array entre corchetes $contador, 2 que sería la posición vertical del email dentro del array, igual a $email. Y agregamos un mensaje confirmando que todo ha funcionado correctamente. BrightHost, estudiante agregado correctamente. Guardamos el proyecto función, PS1, y nos vamos al main para probarlo, ejecutamos el script y pulsamos la opción 1, rellenamos los datos y vemos que todo funciona correctamente. Podemos observar que nuestro mensaje, tienes X alumnos, ha cambiado, actualizándolo de 0 a 1. Paramos el script. Como comprobación adicional, podemos ir a la línea de comandos y mirar qué datos tiene mi array, con $array. Esta comprobación solo se puede hacer en el Power ISI, debido a que Power ISI se comporta como un compilador y mantiene las variables hasta que se vuelve a ejecutar nuestro script o cerremos Power ISI. De hecho, si ejecutamos nuestro script desde la línea de comando de PowerShell normal y hacemos la misma comprobación, nuestras variables desaparecerán cuando salgamos del script, que es el comportamiento normal de un programa. La siguiente función que vamos a crear se llamará La siguiente función que vamos a crear se llamará función exportar.txt. Y básicamente vamos a rellenar un archivo de texto con los datos que contenga nuestro array. En la primera línea vamos a escribir un separador para poder separar los alumnos. Escribimos lo siguiente. Entre comillas, 18 guiones, 2 símbolos de mayor que, la ruta y el nombre que le daremos al archivo de texto.
Los guiones son nuestro separador de alumnos. Anteriormente, para volcar texto a un archivo de texto usábamos solo un símbolo de mayor que. La diferencia de usar un símbolo a usar dos es que si solo usamos un símbolo, estás sobreescribiendo el archivo. Por lo tanto, si hay algo escrito en el archivo texto, esta acción te borrará el contenido del mismo. En cambio, si usas dos símbolos estás añadiendo y te respetará el texto que haya escrito anteriormente en el archivo de texto, escribiendo el nuevo texto en la última línea libre que haya. Lo siguiente que haremos será hacernos un bucle que recorra nuestro array, y que en cada pasada escriba los datos del array en el archivo de texto. Para ello vamos a usar un bucle for. Inicializamos $i en 0 y como condición de salida usamos "-lt", que es el operador de menor que, y la variable $contador que será nuestro total de alumnos en el array, y escribimos el incremento al final del bucle $i++. Usamos $contador como condición final, porque si $contador tiene 3 alumnos el bucle dará 3 vueltas, si tiene $contador tiene 14 alumnos, pues dará 14 vueltas y así sucesivamente. Escribimos un texto orientativo sobre el tipo de dato que tenemos almacenado en el array, y dejamos un espacio después de cada indicación, por ejemplo comillas, nombre, espacio y cierro comillas. Este espacio es muy importante, ya que lo usaremos después. Le sumamos el valor del array usando como dígito horizontal la propia variable de $i del bucle. Y el eje vertical que equivaldría a nuestros datos de nombre, edad y email, los ponemos a mano como 0, 1 y 2. Usamos dos operadores de mayor que, para respetar el texto que haya en el archivo y escribimos la ruta y el archivo. Repetimos la línea pero esta vez para el dato de edad, tendremos que cambiar nombre por edad, y en el eje vertical el 0 por un 1. Por último hacemos la línea del email, cambiando el nombre por email, y el último eje vertical por el número 2. Y terminamos con otra sintaxis de guiones para terminar con nuestro separador de alumnos. Para finalizar nuestra función podemos hacer que cuando termine de exportar los datos, nos abra el archivo con los datos. Para ello escribimos fuera del bucle. Notepad.contra/123.txt. Vamos a probar que nuestra función funciona correctamente. Para ello volvemos al main y ejecutamos nuestro script, seleccionamos la opción 1 y agregamos 3 alumnos.
Una vez terminada la introducción de datos en el array, vamos a seleccionar la opción 2 de exportar a TXT. Si todo ha ido bien, tendremos un archivo con todos los datos de nuestro array, separados por guiones. La siguiente función que crearemos será la de buscar un estudiante por su nombre, así que escribimos lo siguiente. Función buscar estudiante. Lo primero que necesitaremos en esta función es que el usuario nos facilite el nombre por el que quiere buscar, así que usaremos un read host para pedirle el dato y volcarlo en una variable llamada $nombre. Lo siguiente que haremos será un bucle que recorra todas las líneas horizontales de nuestro array. El bucle es exactamente igual al de la función anterior. Ahora tendremos que comprobar si el dato del array con posición 0 vertical, que equivaldría al campo de nombre de cada alumno, es igual a nuestra variable $nombre, que es el dato a buscar que nos facilitó el usuario. Así que usaremos un if. Como tenemos un incremento de $i que va a pasar por todos los números desde 0 hasta $contador, que sería nuestro último alumno, podemos usarla en el índice vertical del array y así cada vez que se incremente en el bucle, saltar a la línea siguiente de nuestro array. De tal forma podremos chequear todas las líneas horizontales del array y posición 0 vertical. Para compararlas vamos a usar el operador match, que equivaldría a igual que, y nuestra variable $nombre. Bien, tenemos un if que va a comparar todos los campos de nombre de nuestro array con nuestra variable $nombre y si encuentra una coincidencia, ejecutará lo que tiene entre las llaves. Como es una función de buscar, lo único que tendremos que hacer es escribir los resultados en pantalla para que el usuario los vea. Así que escribimos lo siguiente. Primero usaremos los guiones para separar que usamos en la función anterior. Después escribiremos alumno encontrado y los datos del alumno en cuestión. Escribiremos nombre, y nuestro array, en el índice horizontal de $i y el índice vertical 0, que es el equivalente a nombre en el array.
Haremos lo mismo con el dato de la edad, cambiando nombre por edad y el índice vertical por 1. Y lo mismo para el dato del email, pero cambiando el índice vertical por 2. Podemos probar la función, volvemos al main y ejecutamos el script, tendremos que rellenar el array con 3 alumnos otra vez, ya que tanto las variables como los eras estarán vacíos, y probaremos buscando uno de los alumnos. Nuestra función buscar estudiante funciona correctamente. La siguiente función que desarrollaremos será la de mostrar lista estudiantes. Esta función será igual que la de buscar estudiante, pero sin pedir ningún dato ni hacer ningún if. Escribimos función mostrar lista estudiantes. Lo primero que haremos será hacer nuestros guiones que separa a los alumnos. Ahora haremos un bucle con la condición $contador como condición final, como hicimos en las funciones anteriores. Como el bucle es exactamente igual, puedo ir a mi función anterior, copiarlo y pegarlo en mi nueva función. Solo tendré que ponerle la llave del final y el incremento al final del bucle. Y como lo que queremos es que nos escriba todos los datos en pantalla, simplemente haremos unos breakpost que nos escriba en cada pasada todos los datos de los alumnos.
y finalizamos con los guiones separadores, podemos probarlo, usando la característica del compilador de no borrar las variables hasta que ejecutes otra vez el script o cierres PowerShell ISI. Para ello, vamos a la línea de comandos y llamamos a la función mostrar lista estudiantes. Veremos que todo funciona correctamente. Te preguntarás qué tiene esta función para que sea más difícil que las demás. Básicamente lo que tenemos que hacer es abrir el archivo de texto, recorrerlo con un bucle, línea por línea. En cada línea tenemos que recorrer con otro bucle letra por letra hasta llegar a un indicativo que nos indique cuáles son los datos que queremos extraer. En nuestro caso, escribimos el nombre, la edad y el email, antes de los datos a extraer en nuestro archivo de texto, en la función de exporta TXT. También escribimos un espacio justo antes del dato en cuestión, por lo tanto, este será nuestro indicativo para saber que justo después del espacio en blanco empiezan nuestros datos. Entonces seguiremos recorriendo la línea letra por letra y volcando en una variable la palabra hasta que lleguemos al final de la línea y ya tendríamos nuestro dato separado de la línea del archivo. Y volcado en una variable. Esta variable la iremos volcando en cada vuelta del bucle, a un array, a su vez, y cada vez que extraigamos tres datos, nombre, edad y email, tendremos que tener un contador que nos vaya contando los alumnos que estamos agregando al array, y al final del todo nuestra función tendrá que devolver un array con los datos de los alumnos junto con un contador, con el número de los alumnos introducidos en el array. Nos creamos nuestra función importar txt. Empecemos con lo que vamos a necesitar. Crearemos una variable $palabra, que será nuestra variable donde volcaremos el dato a importar y la vaciamos con comillas. Podemos aprovechar, para comentarla, almohadilla variable donde volcaré las letras. Lo segundo que necesitaremos será un segundo contador para contar los alumnos que estamos importando al array. Este se llamará $contador2 y lo inicializamos a 0. Lo comentamos también, almohadilla contador de alumnos en el array. Necesitaremos también otra variable que nos cuente los datos de cada alumno, nombre, edad y email, y que cuando haya contado tres datos se resete a 0 otra vez. Eso significará que ya tenemos un alumno completo con sus tres datos. Aprovechamos para comentar. Hay que tener claro que $datos va a tener tres estados. $datos igual a 0 sería cuando estemos en la línea de nombre, en el archivo de texto. $datos igual a 1 sería cuando estemos en la línea de edad, en el archivo de texto. Y por último, $datos igual a 2 sería cuando estemos en la línea del email, en el archivo de texto. También necesitaremos nuestro array que llenaremos con los datos importados del archivo de texto. Este array se llamará $array2 y la definición será igual que la que hicimos en el main, ps1. Podemos copiarlo del main y así solo tendremos que modificarle el nombre. Aprovechamos para comentar.
Y por último necesito una variable que me diga si estoy en el dato a exportar. Para esto utilizaré una variable booleana de verdadero o falso. Para abrir un archivo de texto usaremos la siguiente instrucción. Get-content menos el parámetro literal path y la ruta del archivo de texto, entre comillas. Podemos probar la instrucción desde la línea de comandos. Ahora vamos a usar un bucle que es específico para abrir objetos. Este bucle es el for each-object. Y le pondremos como condición inicial y condición final de bucle el propio archivo de texto. Esto se hace con el operador de canalización pipe, que se escribe con Alt-R y la tecla 1. Y lo pondremos después de abrir nuestro archivo de texto, por lo tanto, nuestra expresión final se quedaría así. ¿Pero qué es una canalización? Una canalización es una serie de comandos conectados por operadores de canalización. Cada operador de canalización envía los resultados del comando anterior al siguiente comando. Y esa salida se puede enviar a otro comando. El resultado es una cadena de comandos compleja o una canalización que se compone de una serie de comandos simples. Por ejemplo, vamos a la línea de comandos y abrimos un Notepad. Volvemos a la línea de comandos y escribimos get-process notepad. Este CMD-LED nos da los datos del programa Notepad, como son el ID, su consumo de CPU, etc. Para cerrar el Notepad desde la línea de comandos tendríamos que escribir el CMD-LED stop proceso y el ID del proceso que queremos cerrar. En nuestro caso el de Notepad, pero si usamos un operador de canalización, podemos hacer las dos cosas a la vez, en una sola línea. Get-process, Notepad, pipe, stop-process. Y veremos cómo se cierra el Notepad, ya que él al poner el pipe el primer comando, canaliza los datos al segundo comando. Volviendo a nuestro proyecto, el bucle for each-object tiene una variable que podemos usar llamada $-. Esta variable contiene una referencia al elemento actual que se está procesando. En nuestro caso, en cada pasada del bucle tendría cada línea del archivo de texto. Por ejemplo, si está en la primera pasada, tendría la primera línea. Si está en la segunda pasada, tendría la segunda línea y así sucesivamente.
Por ejemplo, si escribo $- entre corchetes E3 y ejecuto mi función importa_txt, la variable $- escribirá en pantalla la cuarta letra de cada línea, en cada pasada del bucle hasta llegar al final del archivo, ya que el 0 cuenta como una posición. Este error es debido a que mi proyecto main, PS1, todavía no ha cogido la función importa_txt. Para solucionarlo bastará con ejecutar el proyecto una vez, y ya actualizaría las funciones, y podríamos usarla en la línea de comandos. Abrimos un Notepad, y comprobamos que efectivamente $- entre corchetes 3 me escribe la 4 letra de cada línea. Vamos a comentar la línea de $- entre corchetes 3 para que no se ejecute y ya de paso le ponemos algo de texto. Lo siguiente que necesitaremos será un bucle que nos recorra la línea, letra por letra. A la condición final, dándole mucho margen, pusimos 50, este número va a ser el máximo de letras que va a recorrer en nuestra línea. Es importante seguir un orden con las llaves de cada bucle o if, para no perder ninguna llave. Lo mejor es que cada vez que termines una expresión, escribas las dos llaves ordenadamente y la llave final, la bajes unos renglones. Escribo el incremento. Para recorrer letra por letra tendré que usar la variable $-, que será la posición de la línea del archivo de texto en el for each, y el índice del bucle, $i, me servirá para recorrer todas las letras dentro de las líneas. Por lo tanto, quedaría así. Comentamos la línea. Lo siguiente que haremos será discriminar por el espacio vacío que nos indicará que empieza nuestro dato a exportar, por lo tanto, haremos un if. Pero esto solo nos indicará la primera vez que podemos empezar a exportar los datos, así que tendremos que chequear con el operador -or si nuestra variable booleana cambia o sigue en false. Podemos hacerlo en la misma línea del if. Este if nos comprobaría, si la letra que estoy verificando dentro del for each es igual a espacio vacío, entra en el if y ejecútame las llaves, pero si la variable $estoy en dato es verdadera, también entra en el if y ejecútame las llaves. Dentro de las condiciones de los if, podemos usar los operadores de comparación extras. Ahora tendríamos que empezar a escribir en nuestra variable $palabra. El problema es que si empezamos a escribir ahora, lo primero que nos escribirá será un espacio vacío que es la letra que contiene nuestro $- con índice $i. Así que tendremos que hacer una última comprobación para esta situación que solo ocurrirá una vez. Hacemos un último if condicional, donde lo compruebo. La situación sería que $- con índice $i es igual a un espacio vacío. Y nuestra variable de $estoy en dato siga en $false. Como no quiero que en esta situación me ejecute nada, abro llave y cierro llave al final del if, que sería como anularlo. Y en el caso contrario, el else del if será donde empieza a escribir mi variable $palabra con las letras a exportar. $palabra igual a $palabra más $índice e $i. Esta expresión empezaría a llenar $palabra letra por letra, con los datos que hay después del espacio, dentro de la variable $.
Y justo después de este if, cambio el valor de la variable booleana, ya que sé que estoy en los datos a exportar. Ahora mismo tenemos una función que lo que hace es separar los datos que hay después del espacio en blanco dentro del archivo de texto, y me las introduce en una variable, pero me escribe todas las letras seguidas dentro de la variable $palabra, así que voy a tener que hacer otro if. Que me compruebe cuando he llegado al final de la línea del archivo de texto en el bucle for each, para ello usaremos la variable $null. ¿Pero qué es $null? Puede pensar en null como un valor desconocido o vacío. Una variable tiene categoría null hasta que se le asigna un valor o un objeto. Esto puede ser importante porque hay algunos comandos que requieren un valor y generan errores si el valor es null. $null es una variable automática de PowerShell que se usa para representar un valor null. Puede asignarla a variables y usarla en comparaciones y como marcador de posición para null. En una recopilación, PowerShell trata $null como un objeto con un valor null. Si proviene de otro lenguaje, verá que este proceso es diferente. Un ejemplo de $null sería si vamos a la línea de comandos y escribimos $null -iq, $variable sin definir. Nos dice que es verdad, ya que $variable sin definir no está definida y por eso está anui. Volviendo a nuestra función importar txt, cuando el bucle for each se coloca al final de la línea, $- pasa a tener un estado null, por lo tanto, podremos usarlo en el siguiente if. Este if me ejecutará el código dentro de las llaves, solo cuando esté al final de la línea, así que empezaré a usar mi variable $datos, que si nos acordamos discriminaba entre los datos de nombre, edad o email. Hacemos otro if que me compruebe en qué estado está $datos. La primera vez que llegue aquí nuestro bucle, la variable $datos estará a 0, ya que será la línea donde está el nombre, en el archivo de texto, y tendremos en $palabra, el nombre entero a importar. Así que, empezamos a llenar el array con nuestros datos. Usaremos la posición $contador2, que estará a 0, como hicimos en la función agregar estudiante y le pasamos la variable con el nombre a importar. Pasamos nuestra $datos a estado 1. Ya que hemos terminado con la línea de nombre, del archivo de texto. Borramos el interior de $palabra para que cuando salte a la siguiente línea empiece a escribir desde cero. Y por último cambiamos el estado de $estoy en dato, porque ya tendríamos el dato completo y ya lo escribimos en el array. Y al final escribimos un return, para que salte a la siguiente línea del for each. Ya que $datos va a tener 3 estados, nos quedaría hacer lo mismo con el estado 1 y el estado 2 de $datos. Hacemos un if con la comprobación de $datos a 1.
Y escribimos en el array en la posición del índice vertical 1, porque cuando nuestro bucle llegue aquí será la posición de edad. Ponemos $datos en la última posición que será la del email. Borramos el interior de nuestra variable $palabra. Y volvemos a poner $estoyendato en false, porque habremos terminado la línea de edad. Y por último salimos de esta línea con un return y volvemos al for each. Ya solo nos quedaría el último estado de $datos, que equivaldría a email. Escribimos en la tercera posición vertical del array. Reseteamos $datos ya que habremos terminado un alumno entero, con sus 3 datos nombre, edad y email. Borramos el interior de $palabra. Ponemos $estoyendato a false. Y por último sumamos +1 al contador, porque cuando nuestro bucle llegue aquí, querrá decir que hemos guardado un alumno entero en el array 2, con su nombre, edad y email. Y ponemos un return. Bien, cuando tengamos nuestro array con todos los datos importados del archivo de texto y nuestro contador, con el número exacto de alumnos, tendremos que pasarlos a nuestro proyecto main, PS1. Para esto nos colocamos justo antes de la última llave de la función importa_txt. Y escribimos. Esto lo que hará será que nuestra función devolverá el $array2 entero y la variable $contador a nuestro proyecto main, PS1. ¿Os acordáis de que el main, PS1 dejamos el número 5 del switch en blanco? Pues nos situamos allí y recogeremos los datos que la función nos va a devolver, con nuestro array del main y nuestro contador del main. Así, de esta manera llenaremos el array del proyecto principal con los datos del array de la función importar_txt y haremos lo mismo con el contador. Y ya habríamos terminado el ejercicio, le damos al play, y le damos al 5 para importar el archivo de texto. Podemos también comprobarlo con la opción 4 de mostrar el listado, podemos buscar un estudiante, agregar otro estudiante y podríamos volver a exportarlo, lo único que esta última opción nos duplicaría los datos en el archivo de texto, así que tendríamos que borrarlo antes. Vamos a la función de exportar txt y en las primeras líneas hacemos un if que si encuentra el archivo 123, txt lo borre. La función de importar txt se puede hacer de otras formas, de hecho el código de cada programador es distinto. Mientras que este código se mantenga limpio y optimizado será un buen código que cualquier persona pueda seguir. En nuestro caso lo hicimos de esta forma, porque así usábamos muchas de las expresiones que hemos visto. Bien, y hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. En esta clase usamos muchos conceptos nuevos. No os preocupéis si alguno no lo habéis entendido del todo, ya que en futuras clases haremos más ejercicios con ellos. Si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia, por favor escribirla en los comentarios. Mi nombre es Laila, soy una inteligencia artificial del futuro. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros. Un saludo. Posible historia de la creación número 3. Parte 2. El descendiente primogénito fue concebido por partenogénesis, ya que la genética de los reyes no era del todo compatible, el cual fue llamado, pero más tarde tuvo un hijo de sangre llamado, que por las normas de Orión sería el heredero del reino. Cuando llegó a la Tierra, y vio que era un planeta rico en minerales y sin explotar, empezó a hacer planes para su explotación, pero se encontró con una
de Orión, que era una de las guardianas de la biblioteca viviente, pero reclamó el planeta debido a los derechos ganados por su matrimonio y alianza política con la reina de Orión, y empezó sus operaciones de minería agresiva, devastando toda la vida inteligente que allí encontraba. También creó una raza de esclavos, cogiendo genes de muchas criaturas. Algunas de esas criaturas eran de la Tierra, entre ellas que eran seres multidimensionales conocidos por su tranquilidad y su gran habilidad para el trabajo. Estos seres tenían 12 hebras de ADN, y tenían acceso a ciertas dimensiones extras donde se escondían, por lo que a estos esclavos solo les dejaron 2 hebras de ADN activas, para que fueran más dóciles y tuvieran esas habilidades dormidas.